La primera mitad del siglo XX fue un periodo turbulento marcado por revoluciones, guerras y grandes mortandades. Uno de los episodios menos recordados y abordados de este periodo fue la grave escasez y hambruna que le costó la vida a cientos de miles o incluso millones de ucranianos entre el año 1932 y 1933. Este periodo, que ha sido llamado por algunos como Holodomor, se produjo cuando Ucrania era una de las repúblicas que conformaba la Unión Soviética, liderada por Joseph Stalin. El mandatario había dado marcha a un proceso de colectivización masiva y dirección estatal de las tierras agrícolas con el fin de usar las ganancias de la agricultura para convertir a Rusia y a la Unión Soviética en una potencia industrial mundial. Existen debates y especulaciones al día de hoy sobre este episodio, desde quienes infieren que presuntamente se trató de una acción deliberada del Partido Comunista, hasta otros estudiosos que niegan que el Holodomor haya ocurrido, o que aseguran que fue el resultado de una mala política económica junto a otros factores accidentales. Desde quienes afirman que más de 6 millones de ucranianos murieron a raíz de esto, hasta quienes aseguran que fueron cientos de miles. Acompáñanos a conocer este episodio de gran relevancia histórica, sus posibles causas, su desarrollo y sus consecuencias en la historia ucraniana y soviética. Les habla Reinaldo Carrillo Vilches, y para los que han preguntado cómo apoyar a la nueva enciclopedia, les traigo la noticia de que hemos creado un Patreon con documentales exclusivos sobre los temas más polémicos, con seminarios en vivo impartidos por nosotros y con varios beneficios más. Su apoyo es fundamental para mantener este proyecto con vida. Abajo pueden conseguir el enlace, y en caso de que no tengan tarjeta internacional para el Patreon, les tenemos varias opciones de pago e igualmente van a ser incorporados a la comunidad. Allá los esperamos, y sin más que agregar, empecemos con el video de hoy. El llamado Holodomor, que en ucraniano significa literalmente matar de hambre, es el término con el que diversos sectores se han referido a aquella gran hambruna ocurrida entre 1932 y 1933 en Ucrania, que en aquel entonces no era una nación independiente, sino una de las repúblicas que conformaban la Unión Soviética. El Holodomor, vale acotar, se produce en el marco de la llamada hambruna soviética de 1932 a 1933, ocurrida a lo largo de la Unión Soviética y que merece un video aparte. Para conocer el desarrollo de los hechos de esta gran hambruna y el debate sobre las posibles razones que la causaron, debemos primero retroceder a los orígenes de aquel imperio rojo que iba desde el este de Europa hasta el extremo oriente siberiano. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas surge a raíz de la llamada Revolución Rusa o Revolución Bolchevique de 1917, ocurrida en el corazón de aquel vasto imperio ruso gobernado por el zar Nicolás II. La revolución bolchevique, con una base ideológica inspirada en el marxismo y el socialismo, tienen por líder a un político de dilatada experiencia en la política rusa y la militancia comunista llamado Vladimir Lenin. Sobre este singular personaje contamos con un gran video en nuestro canal que les invitamos a ver, pues en él tocamos con más detalle los sucesos de la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, la Guerra Civil Rusa y la instauración del llamado régimen de los soviets. Lo cierto es que tras la Revolución Bolchevique de 1917, que toma el poder solamente en los principales centros urbanos del Imperio Ruso, se da inicio una larga y cruenta guerra civil rusa entre el Ejército Rojo, es decir, los simpatizantes de Lenin y de las ideas comunistas, contra el Ejército Blanco, conformado por los partidarios del régimen monárquico zarista y otros grupos antibolcheviques. En paralelo a esta guerra, el recién establecido gobierno bolchevique inicia una serie de políticas entre las cuales estaban la colectivización de las tierras y de los medios de producción. En noviembre de 1920, 3 años después, se produce la victoria definitiva del Ejército Rojo, lo que constituía un paso fundamental para la conformación de un nuevo Estado que se montaba sobre la base del imperio más extenso del planeta en aquel entonces y que además formaba parte de un plan mayor
que contemplaba la expansión de las ideas revolucionarias y comunistas por todo el planeta. Luego de la revolución y de la guerra civil, inicia un nuevo y breve periodo en el que se intenta normalizar la situación social, política y económica de la posguerra, fundamentalmente con la llamada nueva política económica impulsada por Lenin a partir de 1921. En contraste con los primeros años de la revolución, en el que las fuerzas productivas fueron colectivizadas, la nueva política económica de Lenin volvía a traer una suerte de apertura económica para Rusia, dando más cabida a la iniciativa privada e incluso las inversiones extranjeras en sectores clave como la industria, las finanzas y, por supuesto, la agricultura. En este último sector se van privatizando aceleradamente inmensas parcelas de terreno para que sus dueños contrataran y comerciaran libremente, lo que trajo una situación de alivio para la producción agrícola en la Rusia revolucionaria. Mientras se iba conformando esta nueva estabilidad política y económica, Lenin y los demás líderes socialistas y bolcheviques del momento conforman finalmente el 29 de diciembre de 1922 la llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como punto culminante del proceso iniciado por los bolcheviques en 1917. Esta unión o federación, que se irá expandiendo con el paso del tiempo, se conforma originalmente por 4 repúblicas en donde los comunistas ya controlaban de facto dicho territorio, siendo estas la República Socialista Soviética de Rusia, de Transcaucasia, de Bielorrusia y de Ucrania, las cuales ahora se encontraban unidas bajo un solo Estado, un solo ideal y un solo liderazgo, que es el de Vladimir Lenin. Ahora bien, ¿cómo había llegado Ucrania? Una nación, aunque con similitudes, también con diferencias étnicas y culturales, con aquellos rusos que dirigían y lideraban aquel gigante soviético, que era Ucrania antes de la Unión Soviética. Desde la antigüedad temprana, el territorio de Ucrania, un país lleno de grandes llanuras fértiles, con agrupaciones montañosas en el oeste y sur, estuvo habitada por diversos pueblos, incluyendo cimerios, escitas y sármatas. Tras varios años en que hubo muy pocas instituciones políticas duraderas, en el siglo IX surge el llamado Rus de Kiev, un poderoso estado medieval eslavo que se considera el origen común de los ucranianos, rusos y bielorrusos. La actual capital de Ucrania, llamada Kiev, era también en aquel entonces el centro político y económico de aquellos pueblos eslavos que se habían reunido en torno al Rus de Kiev. Esta federación que unificaba a diversos pueblos de la región florece especialmente en los siglos X y XI y llega a ser una de las ciudades más grandes de Europa en aquel entonces. Sin embargo, tras la invasión de los mongoles en el siglo XIII, la Rus de Kiev se va fragmentando en varios feudos, quedando el territorio ucraniano a la merced de varios dominios sucesivos, incluyendo el Gran Ducado de Lituania y la Mancomunidad polaco-lituana. Ahora bien, en los siglos XVIII y XIX, gran parte de Ucrania entra bajo el control del llamado Imperio Ruso. Un imperio que se había formado hace par de siglos y que iba ganando cada vez más fuerza con su capital en Moscú. Y con ello Ucrania se convierte en parte importante del territorio del Imperio Ruso y además vive buena parte del proceso de occidentalización que aquel Imperio Ruso experimentaba con monarcas como Catalina la Grande, Nicolás I y Alejandro II. No obstante, va a ser en el siglo XX donde Ucrania va a vivir varios de los mayores eventos clave en su historia como nación. Cuando se da la Revolución Rusa de 1917, siendo Ucrania parte de aquel imperio zarista ruso, dicha tierra vive años de extrema inestabilidad política y militar como el resto del antiguo imperio. En ese sentido, en marzo de 1917, tras la abdicación del zar Nicolás II, la Rada Central, es decir, el Parlamento de Ucrania, proclama la autonomía de Ucrania frente a estos sucesos. Sin embargo, varios meses después, llega la Revolución de Octubre, es decir, la revolución de los bolcheviques en Petrogrado, que llevan al poder a los liderados por Lenin. Frente a estos hechos, el Parlamento de Ucrania, con simpatías hacia los revolucionarios rusos,
declara la creación de la llamada República Popular Ucraniana y en enero de 1918 proclaman la completa independencia ucraniana de Rusia. Pero en Ucrania existían partidarios de la total independencia ucraniana de Rusia, partidarios de que Ucrania siguiese formando parte del recién extinto imperio zarista ruso, y también había partidarios de una adhesión de Ucrania a un eventual Estado soviético bolchevique proclamado en Rusia. Por esta razón, aquella independencia que proclama el Parlamento ucraniano no va a ser efectiva a raíz de las revueltas, enfrentamientos y conflictos que se van a ir suscitando. Los ucranianos partidarios de los bolcheviques rusos establecen en diciembre de 1917 en la ciudad ucraniana de Kharkov la llamada República Popular Ucraniana de los Soviets. Esta república es reconocida por el gobierno de Moscú, mas no por las demás naciones. Luego, en 1919, esta entidad va a cambiar su nombre a República Socialista Soviética de Ucrania, la cual va a combatir el gobierno independentista ucraniano y al Ejército Blanco de la mano del Ejército Rojo recién conformado en la Rusia soviética. Luego de esto, tras años de enfrentamientos y conflictos en la región, como la ya citada Guerra Civil Rusa, el Ejército Rojo va a consolidar su dominio sobre la mayor parte de Ucrania a finales de 1920. Apoyados por los rusos soviéticos, los ucranianos partidarios de la causa bolchevique van a ir derrotando a los movimientos independentistas de Ucrania, hasta que eventualmente toman el control y la República Socialista Soviética de Ucrania se une, como mencionamos anteriormente, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el 29 de diciembre de 1922. En este sentido, Ucrania queda institucionalmente establecida como una de las repúblicas fundadoras de la Unión Soviética, pasando así de formar parte del imperio zarista de los Romanov a formar parte del imperio soviético liderado por los bolcheviques. Es importante precisar que la Unión Soviética no estaba constituida por una unidad étnica y cultural, sino que era un dilatado mosaico de pueblos, culturas y lenguas con distintos grados de parentesco y que se encontraban desparramados por la inmensidad de aquel territorio. Este era el caso de los ucranianos. Aunque ucranianos y rusos racialmente compartían las mismas raíces eslavas, la identidad ucraniana se va forjando a partir de un proceso histórico y cultural diferenciado a los rusos, que va formando también una lengua propia que, a pesar de ser cercana al ruso, mantenía sus propias características únicas. A su vez, dentro de la misma Ucrania se van desarrollando tradiciones, folclores y una lengua popular que gana fuerza principalmente en el ámbito rural, mientras que las élites urbanas más cercanas a Moscú tendían a rusificarse, adoptando en esos centros urbanos el ruso como el idioma y la cultura dominante. Pero sobre esto vamos a volver más adelante. Así que volvamos a los acontecimientos de aquel turbulento siglo XX. Tras el establecimiento de la Unión Soviética en diciembre de 1922, su líder indiscutido, Vladimir Lenin, va a experimentar un rápido deterioro de salud, que va a concluir con su muerte el 21 de enero de 1924. Incluso antes de la muerte de Lenin, varios de sus anteriores camaradas se disputan abiertamente el poder, dando inicio ahora, tras su desaparición física, una pugna interna de liderazgos dentro de la Unión Soviética. Entre los principales contrincantes que sobresalen en aquella lucha política estaban León Trotsky por un lado y Joseph Stalin por otro. Ambos personajes tenían sus dos visiones sobre el rumbo que debería tomar la Unión Soviética. Trotsky defendía una visión más internacionalista de la revolución permanente, mientras que Stalin abogaba por una revolución más doméstica, más nacional, concentrada dentro de las mismas fronteras de la nación y que con el paso del tiempo pudiese influir en el resto de los países. Lo cierto es que en este complejo conflicto dentro de Rusia es Joseph Stalin quien vence y se hace con el poder de la Unión Soviética. Ya nombrado como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1922, en los próximos años Stalin va consolidando su posición.
En este nuevo orden de cosas, Stalin pone fin a la nueva política económica de corte semiliberal que había aplicado Lenin en 1921, y en su lugar lleva adelante el llamado Primer Plan Quinquenal. Con este plan, Stalin se proponía dinamizar y levantar económicamente a la Unión Soviética, que luego de la guerra civil y la revolución traía todavía varios resabios económicos. El primer plan quinquenal de Stalin tiene como principal objetivo la rápida industrialización de la Unión Soviética. Un país donde la agricultura representaba en 1928 la mitad de su Producto Interno Bruto. Pero entendiendo la importancia no solo económica, sino política, que iba a jugar la industria y la manufactura en el siglo XX, Stalin traza este plan que además contemplaba devolverle al Estado el rol director sobre la economía que en los inicios de la revolución bolchevique había tenido. Así, Stalin, a finales de 1929, inicia un proceso de colectivización nuevamente de todas las granjas productoras de Rusia y de la Unión Soviética, removiendo casi por completo la propiedad privada y organizando a los campesinos en nuevas y extensas granjas colectivas llamadas kolhoses, poniéndolas además bajo control directo de la organización del Estado. Esto con el objetivo de que, al controlar la producción agrícola, el Estado pudiese disponer de aquellos excedentes económicos de dicho sector para invertirlos en el sector industrial y potenciar así varias de sus ramas, como la industria carbonífera, metalúrgica, manufacturera, entre otras. Para Stalin, la industria no se iba a desarrollar de forma espontánea en Rusia, sino que requería la voluntad y dirección determinada del Estado, para así poder ser capaz de competir contra las otras potencias occidentales. La colectivización de tierras no era algo nuevo para la Unión Soviética, pues como vimos, en la época revolucionaria también se colectivizaron aquellos medios de producción y aquellas tierras agrícolas. Ahora, luego de esto, como relatamos, con la nueva política económica de Lenin entre 1921 y 1929, el sector privado en Rusia volvió a ganar prominencia en la agricultura. Tanta prominencia que, de acuerdo con los datos oficiales de 1928, antes de la colectivización de Stalin, las granjas colectivas o kolhoses solo representaban el 1.7% total de las granjas de la Unión Soviética. Así, bajo el primer plan quinquenal de Stalin, no solo se acaba con la propiedad privada agrícola de la Unión Soviética, sino que se va directamente también contra los llamados kulaks. Los kulaks era la forma en la que se referían a la clase social de campesinos acaudalados y dueños de extensiones de tierras a lo largo de la Unión Soviética. De esta forma, la par que Stalin inicia la colectivización de estas tierras, señala a los kulaks como los enemigos del pueblo soviético e inicia una persecución de los mismos en el marco de un proceso llamado desculakización, persiguiendo así a muchos de los que más conocimiento tenían sobre cómo trabajar estas tierras. Volviendo al proceso de colectivización, en los planteamientos teóricos de Stalin, al controlar el Estado soviético toda la producción de alimentos, este le procuraría a los granjeros y agricultores la cantidad necesaria para su trabajo y para su subsistencia, mientras que el resto de la producción, que recibía el nombre de cuotas de adquisición, debía pasar directamente a las manos del Estado soviético para ser distribuida a discreción del mismo por todo el territorio de la Unión. Y esta política de estatización de tierras, aplicada en la Unión Soviética, también se va a implementar en la República Socialista de Ucrania, que formaba parte de la misma. Ahora bien, según los estudiosos, esta política de estatización se aplica con mayor intensidad en Ucrania por cuanto ésta poseía tierras más fértiles, era hogar de una importante mano de obra con cerca de 25 millones de campesinos para 1929 y producía, para antes de la colectivización, la importante cantidad de 19 millones de toneladas de alimentos, entre los cuales estaba mayoritariamente el trigo, el centeno, el maíz y otros granos. También se cultivaban legumbres, verduras y frutas, y también se criaba ganado para obtener productos animales. Tan importante era la agricultura en Ucrania que esta era conocida como el granero de Europa, que llegaban a expropiar sus granjas, llegando incluso varios de estos campesinos ucranianos a quemar deliberadamente los alimentos como protesta ante el proceso de colectivización.
Aún así, contra viento y marea, las autoridades soviéticas llevan a cabo este proceso de colectivización de forma acelerada a lo largo de la Unión. Para poner en perspectiva la rapidez con la que se lleva adelante, pueden verse algunas cifras y porcentajes. En primer lugar, en 1928, antes de la colectivización, el número de granjas colectivas a lo largo de la Unión era aproximadamente 33.000, significando, como dijimos, un 1.7% de todas las granjas del país. Solo 4 años después, para 1932, el número de granjas colectivas ahora significaba un 52.7% de todas las granjas del país. Pasando estas granjas colectivas de representar cerca de 260.000 kilómetros cuadrados a representar más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, en 4 años, más de la mitad de las tierras y granjas de la Unión Soviética pasaron a funcionar bajo un sistema de producción colectivo dirigido por el Estado. Y este proceso de colectivización y estatización va a continuar sostenidamente durante la década de 1930, concluyendo en 1939, donde ya el 95% de todas las granjas del Imperio Soviético funcionaban bajo este modelo. Ahora bien, volviendo a los años iniciales de este proceso de colectivización, es decir, entre 1928 y 1932, la rapidez con la que se da esta política es tal que el mismo Stalin publica en marzo de 1930 un artículo titulado Mareados por el éxito, donde hace una apreciación algo crítica de esta política, pero no la limita, sino que da carta aval para que la cantidad de tierras colectivas se vaya multiplicando cada vez más y más. Particularmente en el caso ucraniano, las granjas colectivas para 1933 ya representaban el 70% de todas las granjas ucranianas. A la par que muchos campesinos que vivieron en pobreza celebraron en un principio que se le diera una propiedad colectiva sobre estas tierras, se van a ir generando poco a poco diversos problemas. El primer problema se relaciona directamente con los llamados kulaks o grandes propietarios de tierras. Estos grandes propietarios de tierras no eran simplemente los dueños de la tierra, sino que eran los principales conocedores y garantes respecto a las formas de producción de aquella tierra y los encargados de la organización interna de las mismas para que se produjeran suficientes alimentos al menos para suplir la demanda básica interna. Pero con este proceso de desculaquización, que comprendía incluso la ejecución y reclusión en campos de trabajo forzados a muchos de estos propietarios de tierras y sus familias, llevándolos a regiones aisladas como Siberia y Kazajistán, fueron borrando poco a poco no solo las figuras, sino los conocimientos de quienes por años habían sido los administradores de aquellas tierras, sumiendo a muchas de estas granjas en un estado de desorganización y de ineficiencia que fue influyendo en una rápida caída de la producción. Otro problema que surge con esta política es que se pierden los incentivos o contraprestaciones monetarias que recibían muchos campesinos, trabajasen mucho o trabajasen poco. De la misma forma que la pérdida en las jerarquías de producción tradicional, la pérdida de conocimiento técnico en producción agrícola, llevan un descuido generalizado de muchas de esas tierras. Además, el gobierno soviético no solo confiscaba la tierra en sí misma, sino también las herramientas y los medios con los cuales era trabajada. Entiéndanse, herramientas como tractores, animales de carga y otros elementos indispensables, como la manera de garantizar que todos obligatoriamente fuesen integrándose a aquellas granjas colectivas o coljoses para ejercer sus labores. Todos estos factores, combinados con otros relacionados a la burocracia, la situación política e incluso factores climáticos, son la antesala de aquella gran hambruna que va a vivir el gigante soviético más temprano que tarde. Como mencionamos previamente, este fenómeno de escasez y de hambruna se va a vivir en distintas regiones de la Unión Soviética durante la primera mitad de la década de 1930, pero con distintos niveles de impacto en cada una de esas regiones, siendo la región y la República de Ucrania donde mayor cantidad de muertos se producen en este periodo. La razón principal de esto, según diversos estudiosos, habrían sido las llamadas cuotas de adquisición,
Mencionadas anteriormente, estas cuotas eran la cantidad de alimento con la que el gobierno soviético se quedaba luego de proveer a los campesinos el alimento considerado como necesario para su subsistencia. Estas cuotas variaban según la región y, como dijimos, eran decididas sobre la base de los criterios del gobierno central. En el caso de Ucrania, estas cuotas de adquisición llegaron a ser especialmente altas. Es decir, la cantidad de comida que le quedaba a los ucranianos propiamente era singularmente baja en contraste con las otras regiones. Algunos estudiosos incluso han especulado que esto no solo se debía a razones económicas, ya que Ucrania era la que más alimento producía, sino que también obedecía a razones políticas e incluso étnicas. Mientras que otros estudiosos han puesto esta teoría y especulación en entredicho sobre la base de distintas razones, pero lo cierto es que los ucranianos representaban un grupo étnico, cultural y nacional diferenciado del resto de las repúblicas y grupos de la Unión Soviética, como ya hemos explicado. Pero además era el grupo que más resistencia había aplicado a la política de colectivización de Stalin. Para 1926, los ucranianos representaban el 21% de toda la población de la Unión Soviética, con cerca de 31 millones de personas. Al mismo tiempo que era la república donde más oposición y deseos de independencia existían respecto a la Rusia soviética. De manera que a inicios de los años 30, los ucranianos empiezan a ser testigos de cómo cada vez había menos alimentos disponibles para su consumo. Las hipótesis sin conclusión hasta el día de hoy, como dijimos, van desde un gran problema de ineficiencia gubernamental y de planificación centralizada que generó este resultado accidentalmente fatal como parte de la política de colectivización, hasta las hipótesis de un plan orquestado de Stalin contra los ucranianos y su rebelión contra el gobierno soviético. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que estos hechos se producen bajo la autoridad y la administración de Stalin. Así que volviendo a los mismos, es en 1931 cuando se van dando las primeras noticias de una posible hambruna en Ucrania. Al ver los resultados de las cosechas en 1931, los agricultores ucranianos habrían alertado al gobierno sobre una reducción de un 21% con respecto al año anterior. De 23 millones de toneladas se bajaba a 18 millones de toneladas producidas, de los cuales al menos unos 7 millones correspondían ser enviados al gobierno en Moscú, ya que las cuotas de adquisición para los ucranianos en aquellos años era casi de 40%. De manera que van surgiendo las primeras noticias de las primeras víctimas que sufrían de esta escasez, y esto no pasa desapercibido por las autoridades soviéticas locales en Ucrania. Estas autoridades ucranianas para 1932, el año siguiente, reciben quejas de parte de 50 comités distritales del Partido Comunista en Ucrania respecto a las cuotas de adquisición que se les estaban exigiendo desde Moscú. Las autoridades soviéticas ucranianas elevan a Stalin dicha preocupación y Stalin responde enviando en octubre de aquel año 1932 a dos comisionados de su extrema confianza, a Vyacheslav Molotov y a Lazar Kaganovich, no con el objetivo de negociar con los agricultores ucranianos, sino con el fin de implementar con la mayor fuerza posible el recto cumplimiento de las cuotas de adquisición que habían sido fijados por el régimen soviético para Ucrania, así como, abro comillas, aplastar a todos los contrarrevolucionarios. Así Molotov y Kaganovich se valen de la policía política del régimen, la llamada por sus siglas en ruso NVKD, predecesora de la KGB, para presionar o reprimir a los agricultores que protestaran en contra de las cuotas de adquisición e iniciar lo que algunos estudiosos del tema han llamado como el reino del terror, con la persecución y ejecución de varios centenares de agricultores, ciudadanos comunes y la Iglesia Ortodoxa ucraniana. Todo esto en el marco, como dijimos, no solo de la situación económica agrícola, sino de fuertes oposiciones que había en Ucrania contra el régimen soviético. A la par, Molotov y Kaganovich fomentan el uso de las llamadas listas negras, que aislaban a pueblos enteros, bloqueaban suministros y bloqueaban el movimiento de comida y alimentos que no fuese destinado a donde el régimen soviético ruso lo estableciera.
En este sentido, en el año 1932, Ucrania cierra con los siguientes datos. La producción de alimentos había bajado de 18 millones de toneladas en 1931 a 14.5 millones de toneladas en 1932, una reducción del más del 20%. A su vez, otra cifra reveladora de este año 1932 es que entre mayo, junio y julio se había alcanzado la alarmante cifra de hasta 27 muertos por cada 1.000 habitantes, lo que según diversos historiadores guarda estrecha relación con la fuerte escasez de alimentos que se va viviendo ese año. A medida que la situación se va agravando, otra de las medidas que toma el gobierno soviético en Moscú es cerrar todas las fronteras de Ucrania con las demás repúblicas soviéticas, para evitar así una gran ola migratoria hacia esos países. Esta medida desde luego agudiza la situación dentro de Ucrania. Por ejemplo, para enero de ese año 1933, como dijimos, se registraban unas 23 muertes por cada 1.000 habitantes, pero para abril ese número ya se había disparado a unas 103 muertes por cada 1.000 habitantes, y para junio, 2 meses después, las cifras según la información oficial del Estado ucraniano se ubicaban en unas 196 muertes por cada 1.000 habitantes. Y esta situación de mortandad era todavía peor dentro de la región de Kiev, la capital de Ucrania, donde en mayo de 1933 se registraban unos 208 muertos por cada 1.000 habitantes, mientras que para junio se registraban 316 muertos por cada 1.000 habitantes. Esto según los actuales datos estadales, una cifra que no se llegó a ver en el resto de la Unión Soviética. Es por ello que los estudiosos han catalogado este año 1933 como el más devastador de todo el Holodomor, no solo por la hambruna en sí misma, sino por los efectos conexos a ella. Por ejemplo, durante 1933, en Ucrania se presentan cada vez más casos de tifus, que era un grupo de enfermedades bacteriológicas transmitida por piojos y pulgas, normalmente en situaciones de hambruna, hacinamiento e insalubridad. La cantidad de enfermos de tifus se multiplica por 10 en cuestión de meses durante el año 33. A la par, la baja de alimentos, especialmente de los granos, no solo perjudica a los seres humanos, sino también a los animales que se alimentaban de ello, dado que gran parte de la producción de alimentos en Ucrania también era utilizada para alimentar caballos, vacas, ovejas, cerdos y muchos otros. El número de estos animales también desciende drásticamente. De 1928 a 1933, el número de caballos se reduce de 5.4 millones a 2.6 millones. Las cabezas de ganado descienden de 8.6 a 4.4 millones y los cerdos se reducen de 7 a 2 millones. Para aliviar esta situación está registrado que Stalin envió cerca de 176.000 toneladas de granos a Ucrania durante la primavera y el verano de 1933. No obstante, la demanda era mucho mayor que aquella cantidad por la baja de la producción de alimentos. Durante aquel entonces, los ucranianos, sin ayuda del gobierno soviético, buscan sobrellevar la situación de distintas formas, como creando algunos comedores públicos y centros asistenciales improvisados. No obstante, esta no habría sido la realidad en otras regiones del territorio ucraniano, donde la lucha por alimento daba origen a conflictos y enfrentamientos violentos entre granjeros y citadinos, muchos de los cuales eran conocidos, según testimonios directos, por repeler violentamente a los granjeros y campesinos que se acercaban a las ciudades a pedir comida. Tan aguda llega a ser la situación que en algunas localidades de Ucrania presuntamente se habrían presentado varios casos de canibalismo. Por su lado, el gobierno moscovita soviético niega rotundamente que tal situación estuviese teniendo lugar en la Unión Soviética, manteniendo un hermetismo mediático sobre esta situación. Uno de los casos más famosos de esta situación mediática es la del periodista Walter Duranty, que era corresponsal del New York Times en Moscú, pues no tenía forma, pues estaba prohibido viajar hacia Kiev en Ucrania. Duranty habría publicado varias columnas en las que, valiéndose de información gubernamental, negaba la supuesta hambruna y hablaba de fallos parciales en las cosechas.
No obstante, en contrapartida, otros periodistas, como el británico Gareth Jones, que investigando más asiduamente la situación al eludir las restricciones y lograr pasar a Kiev, emite un informe en el que hace eco de la realidad ucraniana. Una de las líneas más vehementes de este informe reza de la siguiente forma: caminé por pueblos y 12 granjas colectivas. En todas partes estaba el grito: no hay pan, nos estamos muriendo. Sin embargo, aquella hambruna que llega a su pico entre abril y julio de 1933 va volviéndose menos severa a partir de la segunda mitad de aquel año. Luego de haber aplicado una serie de medidas de colectivización masiva que fueron factor clave en esta situación, Stalin ahora empieza nuevamente a aligerar varias de estas medidas. En primer lugar, Stalin ordena a Molotov y Kaganovich a que cesaran la persecución contra los contrarrevolucionarios y encargados de las tierras. A la par, autoriza el envío de alimentos a Ucrania y reduce las cuotas de adquisición, que habían sido otro factor clave en esta situación, permitiéndole a los ucranianos quedarse con un mayor excedente de alimentos. A la par, relaja las medidas de colectivización de las tierras y más bien permite el resurgimiento de algunas granjas privadas. Estas medidas van contribuyendo al rápido mejoramiento de la situación. Hacia la producción de alimentos, que había cerrado en 14.5 millones de toneladas en 1932, aumenta a 22 millones de toneladas para finales de 1933. A su vez, la cantidad de muertos por cada 1.000 habitantes en toda Ucrania vuelve en diciembre del año 1933 a los niveles normales previos a la colectivización, exactamente a 12.5 muertos por cada 1.000 habitantes, en contraste con los 196 que se habían alcanzado en el punto álgido de dicha hambruna. Ahora bien, si bien los efectos inmediatos de la hambruna van desapareciendo paulatinamente, los efectos a largo plazo se mantendrán y se verán en los años venideros. Por ejemplo, las tasas de natalidad se desploman y no alcanzan los niveles previos a la colectivización sino hasta 1940, 7 años después. La cantidad de muertos dejados en este proceso es todavía materia de debate entre los historiadores. Algunos hablan de 3.1 millones de muertos sobre la base de los censos oficiales, en los cuales la población ucraniana en 1926 era de 31.2 millones de personas y representaba el 21% de la población de la Unión Soviética, mientras que para 1939 la cantidad había pasado de 31 a 28 millones de personas y ahora representaba el 16% de la población de la Unión Soviética. Otros estudiosos hablan de menos de 1 millón de muertos, mientras que otros afirman que pudieron haber sido incluso unos 6 millones. Vale acotar que, teniendo en cuenta que la colectivización de tierras impulsada por el gobierno de Stalin estaba dirigida, entre otras cosas, principalmente a usar aquellos excedentes económicos de la agricultura para invertirlos en el sector industrial, dichos objetivos del primer plan quinquenal sí se fueron logrando entre 1928 y 1933. Entre aquellos años 1928 y 1933, los activos fijos de la producción industrial se multiplicaron por 3 y la producción de la industria pesada se elevó considerablemente, superando las metas del plan quinquenal, alcanzando un crecimiento de 108% hacia el año 1932. De esta forma, la participación del sector industrial en la producción bruta de la economía soviética, es decir, en su PIB, aumentó de conformar el 42% del mismo en 1923 a conformar más del 70% de la producción en 1933. Otros datos ejemplifican el despegue industrial soviético en aquellos años. La producción física industrial creció a un ritmo acelerado. La producción de hierro fundido casi se duplicó, aumentando de 3.3 millones de toneladas en 1928 a 6.2 millones de toneladas en 1932. La producción de acero incrementó también significativamente, pasando de 4 a 6 millones de toneladas en el mismo periodo. La generación de electricidad también tuvo un aumento notable, elevándose de 5.000 millones de kilovatios por hora a 13.5 mil millones en el mismo periodo. Es decir, casi triplicándose la disponibilidad de electricidad
en todo el país. Y en cuanto a los recursos energéticos, la producción de carbón pasó de 35 a 64 millones de toneladas y la extracción de petróleo creció de 11 a 21 millones de toneladas en ese periodo de 1928 a 1933. Asimismo, se presentaron importantes progresos en la producción de maquinaria y bienes de capital, reflejados en un aumento de casi 10 veces en la cantidad de máquinas y herramientas producidas en la Unión Soviética, y un crecimiento palpable en la fabricación de automóviles, que pasó de 800 unidades al año a 24.000 unidades en ese quinquenio. La industria pesada, a su vez, recibió cerca del 86% de todas las inversiones industriales de aquel primer plan quinquenal, lo que confirmaba la prioridad del proyecto de la Unión Soviética de transformarse en una economía industrial poderosa mediante un impulso decidido sobre los sectores industriales estratégicos. Como mencionamos, entre 1928 y 1937, la producción industrial se triplica y para el año 1941, a solo unos años de completarse el segundo plan quinquenal, se habían construido alrededor de 9.000 nuevas plantas industriales y la Unión Soviética se había consolidado como la segunda potencia industrial mundial, situándose solo detrás de Estados Unidos. Según los historiadores, este proceso de industrialización fue posible gracias a la estricta planificación estatal y el control de los recursos económicos para dirigirlos a aquel sector, pero desde luego con un elevado costo social de aquella colectivización agrícola que se vio reflejado en episodios que han sido llamados como el Holodomor. Un costo humano que a la vez proporcionó los excedentes para financiar aquella transformación profunda y acelerada de la economía soviética. Aunque el día de hoy persiste y persistirán los debates y las dudas sobre la posible exageración de estos hechos, así como el carácter accidental o deliberado de los mismos, existe consenso en que durante este año en Ucrania se vivió una dura escasez. En este sentido, el episodio llamado Holodomor, con sus detractores, estudiosos, defensores o negadores, se erige como uno de los periodos más controvertidos no solo de la historia soviética, sino también de la historia universal. Un hecho que ha sido poco investigado a pesar de su magnitud, turbulencia y gran polémica que lo rodea. Este episodio y la manera en la que ha sido tratado, especialmente en el pasado reciente, ha marcado huella en el imaginario colectivo de los ucranianos, en los que aún resuenan las historias de sus antepasados, así como sigue siendo objeto de interés entre muchos rusos deseosos de conocer la verdad de su pasado. Muchas gracias a todos por haber visto este video. Les recuerdo que nos dan un gran apoyo dejando sus comentarios, dándole me gusta, suscribiéndose al canal, compartiendo el video con todos sus conocidos y dándole a la campana para activar las notificaciones. Les habló Reinaldo José Carrillo Vilches, esto es La Nueva Enciclopedia. Como siempre, les agradecemos por todo su apoyo y muchas bendiciones para todos.